Hola amigos, esta es la reflexión 73 y del ciclo Aprender a pensar es la parte 25 y del subciclo Sentido común profundo es la parte 5. A medida que voy ahondando en este tema de aprender a pensar, van surgiendo nuevas complejidades. Y el tema del sentido común profundo es muy importante y me doy cuenta, a medida que reflexiono sobre este tema, lo trascendente que puede llegar a ser. Por eso voy a seguir trabajando sobre el sentido común profundo y, sobre todo, trabajando con hechos de la vida cotidiana que me suceden y con ejemplos, con ejercicios prácticos llevados a este tema con los métodos que menciono en las primeras partes de este ciclo Aprender a Pensar. Utilizando esos métodos, reflexiono sobre este sentido común profundo. Y ya me he dado cuenta lo importante que es analizar, estudiar, investigar de manera heurística el sentido común profundo. ¿Por qué? El sentido común profundo de las personas es excepcionalmente importante. Mueve a los seres humanos a actuar, a pensar, a opinar y, sobre todo, a formar un complejo de ideas, una base mental. Esto es muy importante. Yo me estoy dando cuenta cómo las personas forman una base mental, la estructuran y cómo la mantienen. Y qué difícil que es introducir en esa estructura monolítica cambios. Por eso yo hablo de autocrítica. Ahora estoy hablando, cuando me refiero a mí, como autoanálisis. Porque si cada persona pudiera fácilmente hacer autoanálisis, cada individuo hacerlo, podríamos cambiar el sentido común profundo. En la realidad, yo observo que esto excepcionalmente sucede. La mayoría, o muchas personas, enorme cantidad de personas, no cambian su sentido común profundo, esa base mental monolítica. Voy a dar un ejemplo que vi hoy que me llamó la atención. Vi un video donde había un debate. En realidad no fue un video, tomé una vía internet y a través de buscar canales de televisión, un canal de noticias fundamentalmente, encontré que se invitaba a dos personas a un debate. Entonces me llamó la atención y lo dejé. El debate era de una persona de formación, una mujer de formación de izquierda, acá en la Argentina se le denomina la izquierda trotskista, que siguen tienen como referente a Trotsky. Y la otra persona era un legislador, un diputado nacional, médico, del frente que está en el gobierno
en estos momentos en la República Argentina. Eran dos personas que, en primera instancia, podría haber alguna forma de debate inteligente. Claro, ahí enseguida me di cuenta que el sentido común profundo de uno y de otro, de una y de otro, eran distintos. Eran dos. Yo lo llamo, no soy jerárquico, entonces no doy jerarquías de mejor que uno que otro, sino simplemente yo lo llamo niveles distintos, ni uno mejor que el otro, niveles distintos. Y observo de manera lo más objetiva que pueda lo que dicen estas personas. Lo que decía la mujer de izquierda era interesante. Se estaba planteando el problema de la falta de vacunas que hay en todo el planeta. Falta de vacunas contra el coronavirus en todo el planeta. Y la mujer, que de profesión enfermera, una mujer que se adhirió hace poco tiempo al Frente de Izquierda, que es el que aglomera a todos los sectores de tendencia trotskista. El partido de esta mujer se adhirió a este frente no hace mucho. Hace 10 años atrás tenía posiciones extrañas. Esto lo sabía yo, tenía antecedentes de la persona. Extrañas. Apoyaban en forma estratégica a sectores reaccionarios. Es un tema que un análisis que me hice yo mismo. Es decir, cuando yo escucho a una persona trato de ver cuál es la historia de esa persona, si hay una cierta continuidad. Bueno, advertí eso. Era una persona que tenía un antecedente, una persona muy luchadora, de eso no cabe ninguna duda cabe que es una persona muy luchadora, una mujer que está siempre, por decirlo vulgarmente, en las barricadas, está siempre luchando por los derechos gremiales, etc. Y por el otro lado, el antecedente que tenía era de que un diputado médico y que estaba en el frente que está gobernando en este momento la Argentina, que es un frente lo podíamos ubicar dentro de la centro-izquierda, una posición muy moderada en muchos aspectos. Bueno, el legislador, se trataba el tema de las vacunas. La mujer tenía la tesis que había que expropiar las vacunas que había producido la Argentina como elemento básico de la vacuna y que había enviado a México para el envase. Es un convenio que hizo Argentina con México. Argentina producía la vacuna y esa materia prima se llevaba a México, que México la iba a envasar, a filtrar, a hacer elementos para hacerla viable, la vacuna. Bueno, sucede que México no consigue elementos para filtrarla, no consigue elementos compuestos, bueno, no consigue para embalarla y se está demorando. Entonces lo que la persona esta planteaba es que había que expropiar lo que producía la Argentina y había que tratar de filtrar y embalarlo a las vacunas aquí en la República Argentina. El legislador decía que eso no era posible, que la Argentina estaba produciendo el elemento básico, pero no podía filtrar y embalarla, bueno, hacerla viable la vacuna, que México sí. La mujer le replicaba, se produjo un debate, la mujer le replicaba diciendo que México no cumplía eso, que no conseguía los insumos necesarios, que había México tiene una relación ya histórica con Estados Unidos, que es vecino de Estados Unidos. Estados Unidos impedía
la exportación de productos. Estados Unidos está tomando una posición muy egoísta en el tema de las vacunas. Primero los estadounidenses y después el resto del mundo. Entonces impide la exportación de esos insumos. México no los puede obtener y entonces se está demorando el embalaje de esas vacunas. Ese era el problema. Esa era la realidad. El diputado estaba de acuerdo que sucedía ese hecho, que México estaba demorado, que no conseguía hacer el embalaje de la vacuna, y tenía una posición al principio suavemente opuesta a la de la dirigente de izquierda. A medida que debatían, que iba dando argumentos, la mujer de izquierda estaba dando argumentos muy interesantes. Coincidían mucho con lo que yo pienso y opino, que los estados tendrían que producir las vacunas y tendrían que eliminarse las patentes. Mencionó el tema de las patentes y dijo que había 97 países que habían pedido a las Naciones Unidas que se eliminara el uso de las patentes sobre las vacunas y sobre todos los elementos que combatieran al virus, ya sean medicamentos que lo combatieran y o vacunas, eliminar las patentes. Yo estoy de acuerdo con eso. Y la dirigente trotskista decía eso, que estos países se tenían que poner de acuerdo, que Argentina tenía que participar con esos 97 países y pedir a las Naciones Unidas que se levantaran las patentes. Me parece razonable. El diputado ahí empezó ya a ponerse más firme en sus ideas, en su estructura ya mental de sus prenociones. Y que eso era difícil, que era, no decía que era imposible, pero que era difícil, empezó a decir que estaba mal decir eso. Buah. La dirigente le refutó diciendo que si había 97 países que se habían puesto de acuerdo en eliminar las patentes y pedir a las Naciones Unidas que se hiciera, era posible. Bueno, ahí se fue aumentando de tono, no lo voy a describir punto por punto el debate, fueron aumentando de tono, cada uno en posiciones irreductibles. Yo estaba ahí en el medio escuchándolo a los dos y al final llegué a la conclusión esta que voy a decir ahora. Este debate, no lo voy a continuar el relato de la descripción del debate porque es muy interesante, pero me reveló a mí cómo esa estructura mental de prenociones, ese sentido común profundo en distintos niveles, estaba evidente allí. Cada uno tenía su sentido común profundo en un nivel y el otro en otro nivel, y chocaban, se contradecían y no veían lo positivo que había en un razonamiento y algo positivo que podía haber en el otro. Es decir, llegar a un acuerdo. Para eso hay que tener un pensamiento multilateral y no el pensamiento lineal que tienen la mayoría de los Homo sapiens. Ese pensamiento lineal los lleva a estratificar sus estratos mentales de sentido común profundo, a transformarlos, a anquilosarlos, al aferrarse a ellos, y el defender a ultranza, es decir, por todos los medios posibles, ese punto de vista. No escuchar al otro, o escucharlo pero no entender qué puede haber de positivo de lo que está diciendo el otro. Eso sería un debate. Escuchar al otro y ver qué cosa positiva hay, la otra persona hacer lo mismo, rescatar qué cosa positiva, verificar, comprobarlo con la realidad y sobre todo yo con el sentido ético, con la ética de no dañar, en especial a otro ser humano. Es evidente que si un país impide exportaciones de insumos, está dañando al resto de los países. Entonces la posición de Estados Unidos es errónea. Las Naciones Unidas tendrían que levantar las patentes, liberar las patentes, y que todos los descubrimientos que haga cualquier laboratorio que lo difunda al resto de la humanidad. Y que sean los estados, en esta emergencia de pandemia,
Esto es lo que pienso yo y lo que estaba planteando la dirigente trotskista. Pero claro, lo planteaba de una manera que chocaba con el otro, con el legislador, que tenía posiciones más conservadoras, decir, bueno, esto es difícil hacerlo, y la otra quería hacerlo. Bueno. A mí la observación de este debate, que fue muy interesante, no sé si quedará grabado en YouTube. Ah, sí, descubrí en YouTube a un youtuber que produce este debate, pero apoyando la posición del legislador. Es un youtuber del frente de gobierno. Entonces se colocaba 100% en la posición del legislador, en lugar de hacer el análisis que hice yo, rescatar de uno y de otro. Si el legislador decía que eso era muy difícil, bueno, a ver cómo lo podemos hacer, cómo podemos presionar en las Naciones Unidas, cómo el país puede ponerse de acuerdo con los otros 97 países, hacer un frente común con países que no tienen vacuna, países africanos, etcétera, o países latinoamericanos que les cuesta conseguir vacuna, etcétera, etcétera. Hay un montón de estrategias para lograr que las Naciones Unidas finalmente libere las patentes, que eso sería lo mejor que nos podría pasar. Y que todos los que puedan investigar lo hagan libremente y que se divulguen las patentes, que los adelantos de un laboratorio sean universales. Eso es lo que no daña, lo que no produce daño. Es la lógica. Que venga de una pensadora o de una dirigente de izquierda o que venga de... El hecho en sí concreto, eliminar las patentes, es algo positivo para la humanidad. Y yo llegué a esa conclusión. Todo el resto del debate, eliminar las patentes, listo. Y que lo que investigue un laboratorio privado sea patrimonio universal. Es decir, que Naciones Unidas declare patrimonio universal todos los conocimientos que se hagan y se efectúen sobre medicaciones que combatan a la pandemia o vacunas. La vacuna previene, el medicamento lo combate. Toda la investigación que se haga al respecto que sea patrimonio universal de la humanidad. Así como son la pirámide de Egipto. Bueno, en este momento investigaciones médicas. Pero no, está el egoísmo del sistema capitalista, que los laboratorios es propiedad privada, la patente. Si yo patentara todas mis reflexiones, no, yo las divulgo, que las tome, incluso no pongo ningún obstáculo a que pongan comentarios, que critiquen, que los vean, que los critiquen, las reflexiones, los videos que yo hago. Es para todos. Incluso estoy en contra también de los derechos. Bah, eso es otro tema, no voy a hacer esa digresión porque entraríamos en el terreno de los derechos, etcétera. Bah, es otro tema, no voy a entrar en esa digresión. Vamos al tema salud. Pandemia. Una plaga que está azotando al planeta Tierra y que ya está produciendo muertos, muchísimos muertos. En Brasil ya tienen más de 300.000 muertos, en Estados Unidos 500.000 muertos, más que las pérdidas que tuvo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ya tiene pérdidas, lo que se sabe, porque como yo dudo de todas las informaciones, es lo que dicen los gobiernos, que contagiados tantos personas, muertos tantos personas. Lo más probable es que las cifras reales sean muy superiores. Pero es una presunción. No tengo pruebas, es una presunción, una conjetura mía. Desconfío de las cifras. Pero vamos a atendernos a las cifras. Ya están enorme la cantidad de contagiados, de fallecidos, las nuevas cepas, las nuevas variantes que están surgiendo, la variante de Inglaterra, la variante que en Estados Unidos, la variante de California, que es muy grave esa variante porque es muy fácil la reproducción de esa variante del virus, la de Sudáfrica, la de Brasil, de Manaus, es tremenda, y tenemos límites con Brasil, Argentina tiene límites con Brasil. La cosa se está poniendo difícil. Por eso que ese debate, llegar a la conclusión, que quizá a lo mejor se llegue,
levantar las patentes, liberar las patentes, terminar con el tema de las patentes. Este problema de la pandemia es una plaga universal. Tenemos que ponernos todos los países de acuerdo y usar todos los elementos. Dejar de lado el egoísmo, pero claro, el sistema capitalista impera en casi todo el planeta. Entonces, la base del capitalismo es el egoísmo, la competencia. Un laboratorio compite con el otro, por eso la patente, lo vende, cuanto hay escasez, aumenta el producto, que es lo que están haciendo. Están produciendo escasez, muchos laboratorios que son de origen capitalista, que no tienen un contralor del Estado respectivo, que son empresas privadas, y están retaseando la producción, eso es evidente. Entonces, al haber escasez de vacunas, Europa se vuelve loca, los países europeos se vuelven locos por conseguir vacunas, ahora quieren hacer un arreglo con la Sputnik V de Rusia, que tiene mucha participación estatal, el laboratorio Gamaleya, y control estatal, hay mucha influencia del Estado, entonces se está produciendo más cantidad y la Unión Europea se dio cuenta que los laboratorios privados de Occidente, el sistema capitalista neto, está retaseando. Bueno, se van a poner de acuerdo, Angela Merkel por Alemania, Macron por Francia, se van a poner de acuerdo con el Estado ruso para hacer con Gamaleya, con la Sputnik V, hacer algún tipo de acuerdo para producir. Es decir, en la práctica sería levantar la patente que pueda tener la Sputnik V y producirla en Francia, en Alemania, y después otros países, se diría Italia, España, etcétera, toda la Unión Europea. Bueno, a largo plazo va a haber levantamiento de patentes si es que la pandemia se sigue expandiendo y viene una tercera ola, una cuarta ola y así sucesivamente, y esto no se termina nunca. Entonces, si esto se agrava, vamos a llegar a la eliminación de las patentes, que es lo que decía la dirigente trotskista. Bueno, el problema que yo veo, ahora salgo de ese hecho particular del debate y voy a idea general del sentido común profundo. Y quiero redondear esta parte, porque va a seguir esto, diciendo que es notorio, es claro y evidente, por lo menos para mí, cómo las personas se anquilosan en un esquema mental básico y de ahí no salen. Les cuesta salir, les cuesta aceptar algún cambio. Yo lo llamo niveles de sentido común. Y siempre pongo el ejemplo que el sentido común profundo de un súper rico no es el mismo sentido común profundo de una persona que está indigente, que está debajo de una autopista, que no tiene vivienda, que no tiene nada, absolutamente nada. No es lo mismo el sentido común profundo de una persona de izquierda, que no es capitalista, que es anticapitalista, que una persona que defiende en mayor o menor medida el sistema capitalista, que se basa en el egoísmo, en la competencia y en la propiedad privada de las patentes. Le va a costar aceptar que eliminar las patentes, en este caso de la pandemia grave que estamos sufriendo, hay que hacerlo. Por lo menos en los medicamentos, en las vacunas. Empecemos por ahí, después se verá otros temas, levantar la patente en otras cosas, pero por ahora empecemos por ahí. Le va a costar entender eso, porque está el esquema mental básico que tienen anquilosado, como si lo defienden como si fuera, siempre lo digo, un órgano del cuerpo, como si fuera un hígado. Bah, lo defienden. No, tomemos las ideas, debatamos las ideas y veamos qué es la mejor idea. Y busquemos una tercera, una cuarta idea, una quinta, una sexta idea. Mejoremos las ideas. Es lo que yo propugno, mejorar las ideas, las acciones. Mejorar siempre teniendo en cuenta la ética. Ojo, ahora tengo un nuevo debate que en otro video lo voy a plantear con respecto a algunos filósofos, Sócrates, Platón y Aristóteles,
que defendían la esclavitud, bueno, etc. Y el filósofo Heidegger, que defendía, sí, tenía las ideas del nacionalsocialismo. Y su filosofía tiene elementos, bueno, yo analizo y trato de rescatar elementos, aunque tengan básicamente un esquema mental, me coloco en, en el esquema mental básico, su sentido común profundo de un griego de esa época, estamos hablando 300, 400 años, 500 años antes de nuestra era, y en el caso de Heidegger 1930, la década de 1930, el sentido común de uno, de otro, y trato de averiguar su sentido común profundo, entender cómo pensaba, cuál es su esquema mental básico, y separar un poquito alguna idea que pueda tener, aunque tenga un esquema mental básico que dañe. No cabe duda alguna que Sócrates, Platón y Aristóteles, con su filosofía de esclavos y defender la esclavitud y no dar derecho a la mujer, etcétera, etcétera, estaban haciendo un daño, no cabe duda, es un hecho claro y evidente. Pero trato de entender el sentido común profundo de esa época, en esa instancia histórica. Lo mismo hago con Heidegger. Entonces, haciendo eso, por eso es muy importante analizar el sentido común profundo. Es muy importante porque hay que colocarlo en la época histórica que estamos estudiando, que estamos investigando. No podemos analizar el sentido común profundo de una época histórica con nuestros sentidos comunes, ni con el del súper rico ni el del que está bajo una autopista indigente. Son niveles distintos de sentido común. Bueno, el de la época histórica de la antigüedad griega era otro sentido común profundo. Y el de la década de 1930, con el auge, el apogeo tremendo y la expansión del nacionalsocialismo en toda Europa, era otro sentido común. Entonces, ahora si lo analizamos como hecho histórico y lo vemos con nuestra óptica y generalizamos con el concepto de no dañar, ahí viene lo que yo planteo. Yo planteo buscar un sentido común profundo. Me hace acordar a lo que dicen los físicos teóricos actuales que tratan de buscar una teoría que englobe a todas, por ejemplo, la teoría de Einstein con la teoría de Quantum. Bueno, tratan de hacer una teoría unificada. Cuesta mucho. Les cuesta mucho a los físicos teóricos llegar a una teoría de física teórica unificada. Les cuesta mucho. Y eso formaría una teoría elemental básica para seguir adelante, para seguir progresando. Por eso me surgió la palabra elemental. Y si nosotros hacemos esa teoría de sentido común profundo unificada, eso es lo que yo estoy proponiendo, ¿no? Que es tan difícil, es muy difícil. Pero si lo lográramos, iríamos a una teoría del sentido común profundo, unificado, elemental. Y seguiríamos añadiendo cosas. Porque a medida que avanzamos en la vida, en el devenir del Homo sapiens, en un futuro inmediato, o futuro lejano, tendremos que llegar a alguna forma de evitar los conflictos, y sobre todo los conflictos de agresividad grave, la guerra, por ejemplo. Pero es un tema que queda para otro, porque ya estamos en el terreno especulativo, ya no estoy analizando hechos concretos, ya sea del pasado, por la historia, o del presente. Estoy imaginando, y ahí viene el otro tema, cómo hacer un sentido común profundo que permita la imaginación. Y ahí viene el arte, las artes. A través de las artes, de las ficciones imaginarias, podemos llegar a conjeturar, a suministrar especulaciones de mejoramiento
del Homo sapiens. Así, está linda la frase, me gusta. El mejoramiento del sentido común profundo de nosotros, los Homo sapiens. Es una tarea difícil, ¿eh? ¿En qué lío me metí? Me metí en un lío tremendo, pero analizar el sentido común profundo actual y los distintos niveles, analizarlo, estudiarlo, investigarlo, hacer una tarea heurística. Termino este video con esa idea. Hagamos una tarea heurística de nuestro sentido común profundo y de nuestro aprender a pensar. Amigos, me despido hasta el próximo video. Chao.